Recurrir todos los actos del proceso que den por terminado la acción penal, la víctima. Es decir, no necesariamente tiene que constituir, o por lo menos el código no pone un stop o una condición para recurrir, sino que de manera general dice: la víctima puede recurrir todos los actos que den por terminado el proceso, de forma general, sin condición de que se constituya en actor civil ni en querellante. Por lo menos este articulado, en ese numeral, no pone condición para recurrir. Ser informado de los resultados del procedimiento. Ahí, en una parte del código, lleva una coletilla, siempre y cuando haya requerido ser informado. Pero esa situación se subsanó, por lo menos en el Distrito Nacional. En Cadete, los jueces de instrucción llegaban a una solución y no le notificaban a la víctima situaciones como esta. Y decían los jueces de instrucción: lo que pasa es que no nos informó a la víctima de que ella quería ser informada. Pero entonces hubieron víctimas que aparecían en el juicio y decían: pero es que a mí no se me notificó que hoy había audiencia, o que hubo una audiencia preliminar. El Ministerio Público no me citó para ello, ni siquiera me propuso como víctima. En ese sentido, en la desinformación de la víctima, los jueces de la instrucción del distrito llegaron a la conclusión de que era mejor, independientemente de que la víctima hubiese solicitado o no ser informada, notificarle a la víctima el día de la audiencia preliminar, al menos que en el expediente no hubiera información de la dirección de la víctima en ese aspecto. Si había información en el expediente, los jueces de la instrucción están notificando, independientemente que la víctima haya solicitado ser informada o no, o que se haya presentado ante el juez de la instrucción. Y eso también vino a ver, porque acuérdense que hubo mucho conflicto al principio que decía: tiene que darle las informaciones a la víctima, ¿es el Ministerio Público o son los jueces? Con respecto a los derechos que tiene, en el sentido de que tiene derecho a constituirse en querellante o en actor civil. Hay muchas víctimas que llegan desorientadas a los tribunales que no saben qué hacer. Sobre todo porque ahora hay una nueva manera de constituirse en querellante. Acuérdense que antes se iba ante el destacamento y se hacía la querella ahí. Ahora es muy diferente, como veremos más adelante, cómo que se hace la querella. Y esos conflictos se presentaron al principio. Hubo también un caso muy sonado, me parece que llegó aquí, porque salió en toda la prensa nacional, de una madre que salió con sus 2 hijos de Multicentro Sur y fue abordada por un vehículo y violaron a sus 2 hijas enfrente de ella. Ella se apersonó ante un destacamento a presentar la querella y la policía no le hizo caso porque es ante el Ministerio Público que debe de presentarla. Esa situación generó mucha controversia, donde el Ministerio Público decía que él no tiene que dar información sobre los derechos de las víctimas y los jueces también decían eso, hasta que hubo un consenso, ¿no? O los jueces en sí llegamos solo a un consenso de que el Ministerio Público es que tiene que darle la primera información de cuáles son sus derechos, porque hacia el Ministerio Público es que llega el contacto físico en primer orden de la víctima, cuando llega a denunciar una infracción X de la que ha sido él perjudicado. Entonces, durante la etapa preparatoria uno no tiene contacto con la víctima. El contacto directo lo tiene el Ministerio Público, quien debe de dar las informaciones del lugar a una víctima. Es decir, ¿usted se quiere constituir en actor civil o quiere constituirse en querellante? Y darle cuáles son las facultades de cada uno de estas constituciones para ver cuál es su proceder. Pero también debe de informarle que en caso de que no tienes recursos económicos para pagar a un abogado que lo represente, porque hay que darle esa información, que debe estar representado por un abogado, al menos que solamente quiera ser víctima. Entonces, por lo menos en el distrito, no sé, aquí en La Romana, tenemos
como la Secretaría de Estado de la Mujer, que prestan ayuda gratuita de asistencia a la víctima. No sé si aquí en la Romana hay alguna institución, pero esas son situaciones que también el Ministerio Público, en primer orden, debe de señalarle a la víctima. Ok, qué bueno. Caso contrario es cuando la víctima se ha constituido en querellante en actor civil, ya en la audiencia preliminar consta su constitución y va ese día sin abogado y manifiesta al juez que ya no tiene abogado ni cuenta con los recursos, que el otro abogado lo abandonó, ya ahí sí el juez entra a salvaguardar los derechos de la víctima y darle la información que tiene de qué deberá hacer esta víctima. ¿Ok? Pero eso ya en audiencia, donde el juez se entera a través de la propia víctima de su situación. Ser escuchada antes de cada decisión que implica la existencia o suspensión de la acción penal. En los procesos de instrucción sabemos que a la víctima no se le da la palabra, ¿no? En instrucción, en la audiencia preliminar. La palabra viene a ser otorgada a la víctima en el juicio y como una manifestación final. Solamente la víctima puede hablar antes de una manifestación final cuando es propuesta como testigo, que es lo más aconsejable, siempre proponerla como testigo o que sea un hombre testigo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que ciertamente la víctima puede manifestar, expresar el dolor que siente. En una manifestación final, los jueces, la mayoría, solemos inmediatamente informarles que es breve la manifestación, porque no pueden venir a hacer una declaración, máxime cuando el imputado no va a tener la intervención de su abogado después de esa manifestación. Entonces, en ese sentido, el imputado nada más tendrá una defensa material en cuanto a esa declaración de la víctima y no así la defensa técnica. Entonces, como es una etapa ya final, donde el juez solamente le da la palabra para, inclusive solamente, para que manifieste qué es lo que está esperando del tribunal. ¿Cuál es su esperanza, vamos a llamarla así, del tribunal? Pero no una declaración. Hay jueces que coartan en ese sentido y limitan. Claro está, para salvaguardar ambos derechos. Pasa igual con el imputado. Que el imputado a veces los abogados lo dejan que nada más hablen al final. Entonces ahí quieren desplayarse en su declaración, que no es una declaración. El código contempla claramente que es una manifestación y debe de ser lo más breve posible. Por lo que se recomienda estratégicamente que la víctima en todo el proceso sea propuesta como testigo. Entonces, dentro de las facultades que tiene una víctima, si ella no quiere ser víctima pura y simple, es de constituirse en querellante. ¿Y qué implica constituirse en querellante? Que la víctima va a poder acusar. Y en cuanto a poder acusar, va a poder ¿qué? Pedir, solicitar pena. Siempre y cuando no esté de acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público en cuanto al aspecto jurídico, o cuando no esté de acuerdo en cuanto al monto de la pena del Ministerio Público. Acuérdense que antes la pena que pedía el Ministerio Público, esa era la que se imponía, por lo menos la que el juez tomaba de parámetro en caso de una sentencia condenatoria para poder penalizar al imputado. Ahora no, ahora la víctima tiene su opción de pedir una pena diferente y hasta acusar de diferente forma que le está haciendo el Ministerio Público.